Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ofrecemos esta Eucaristía por el alma de María Elena Rodríguez al cumplir 9 días de fallecida, intención de Nora Rodríguez y familia, y por el alma y natalicio de Rodolfo y Gregorio Suárez Bernal, intención de Miriam Suárez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos a los eternos. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos dedicados al Señor. Comeréis panes ácimos durante 7 días. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. Los 7 días ofreceréis oblaciones al Señor. Al séptimo os volveréis a reunir en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. El Señor habló a Moisés. Di a los israelitas, cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar y ceguéis la mies, la primera gavilla se la llevaréis al sacerdote. Este la agitará ritualmente en presencia del Señor para que os sea aceptada. La agitará el sacerdote el día siguiente al sábado. Pasadas 7 semanas completas, al contar desde el día siguiente al sábado, día en que lleváis la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, haréis una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica, haréis penitencia y ofreceréis una oblación al Señor. El día 15 del séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas dedicada al Señor y dura 7 días. El día primero os reuniréis en asamblea litúrgica, no haréis trabajo alguno. Los 7 días ofreceréis oblaciones al Señor. Al octavo volveréis a reuniros en asamblea litúrgica y a ofrecer una oblación al Señor.
es día de reunión religiosa solemne, no haréis trabajo alguno. Estas son las festividades del Señor en las que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos, ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas, tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios que nos ayuda a poner bien nuestra mente, nuestra inteligencia en el objetivo que es, y el objetivo es Dios mismo. Salir de Egipto significa salir del objetivo que es cuidarnos a nosotros mismos al extremo. Nos cuidamos demasiado. Y cuando nos cuidamos demasiado, entonces cada uno se fija en sus propias necesidades y se olvida de las necesidades de los demás. Y entonces empieza a producirse en toda clase de injusticias y cantidad de cosas. Lo que pasa cuando hay demasiada prosperidad, cuando hay demasiado dinero y cuando hay demasiado ego, que lo que produce una sociedad con abundancia es que se infle el ego de todos y cada uno de los que participamos en una sociedad de estas. Eso es lo que significa Egipto. En la época de Jesús era Roma. Roma era el ejemplo de todas estas cosas. 500 años antes de Cristo el imperio era Babilonia, y por eso también todos los que han sido grandes imperios representan esa forma soberbia del ser humano de engrandecerse. Y por eso Dios tiene que mostrarnos nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera naturaleza, y por eso tiene que enseñarnos o revelarse Él mismo a nosotros, porque eso es lo que nos hace bien. Quitarnos la idolatría de nosotros mismos, como decíamos ayer, para poder pasar a la tierra prometida, que es la tierra del verdadero Dios.
Cuando se aprende lo del verdadero Dios, el ser humano encuentra su lugar y encuentra su destino. ¿Para qué vinimos a este mundo? ¿Qué es lo que Dios quiere al crearnos? Pues que nosotros seamos de su tierra, de su familia, de su naturaleza. Y para eso hay que tenerlo a Él y cambiar la idolatría del ser humano que se fija en sí mismo al Dios verdadero que se está revelando, porque en Él nos vienen todas nuestras cosas buenas, todo lo mejor viene de Dios, y por eso la tierra de Dios tiene que tener a Dios en todos sus aspectos. Es lo que nos quiere decir entonces aquí la primera lectura que tenemos del libro del Éxodo. Hoy tenemos el libro del Levítico, el capítulo 3. Estos días hemos visto el libro del Éxodo, cómo Dios va formando ese pueblo y cómo en la montaña revela su ley, y ahora esa ley que se aplica, y la primera ley es: tenga a Dios ahí en medio, celébrelo. Y estas son las celebraciones con las cuales se exaltan todas las cualidades de Dios. Y el pueblo tiene que aprender a alabar y a acoger esas cualidades para meterlas en la vida misma. Recordemos, por decirlo así rápido, los mandamientos de Dios, los 3 primeros son para Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Ese es el primero. El segundo: no jurarás el santo nombre de Dios en vano. El tercero es: santificarás las fiestas. Algo que se le olvida al ser humano precisamente es tener esos 3 primeros mandamientos que corresponden a Dios. Del cuarto en adelante ya pertenecen aquí a la parte humana, empezando por honra a tu padre y a tu madre. Ese es el siguiente. ¿Por qué Dios quiso que los primeros para nosotros fuera ese? Y de ahí para abajo. Pero los primeros 3 deben ser fundamentales y deben estar bien puestos. Y eso es lo que hace entonces la celebración, cuando se recuerda a Dios, como dice aquí, en asamblea litúrgica. Liturgia significa la presencia de Dios actuando. ¿Cómo actúa Dios? En medio de la asamblea, cuando se reúne y la asamblea ora, la asamblea aclama, la asamblea canta, la asamblea escucha la palabra de Dios, la medita. Toda la asamblea es una oración pública que se hace según un orden, según un rito. Y por eso entonces la liturgia en términos generales es la acción de Dios en medio de su pueblo, una acción eficaz. Dios se hace presente cuando el pueblo está reunido en su nombre. Esa definición de liturgia ha avanzado mucho. El libro que tenemos como el guía o la guía que tenemos ahora en la iglesia es el Vaticano II, que nos dice qué es lo que debemos hacer y define liturgia. Allá en un libro que se llama Sacrosanctum Concilium número 7, liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en lo que estamos celebrando nosotros, ¿qué es liturgia? Es Jesucristo que está alabando al Padre cuando la asamblea se reúne en su nombre. Jesucristo ejerce su sacerdocio con esa asamblea. Él como cabeza en presencia del sacerdote y la asamblea como el cuerpo de Cristo, porque no puede haber cuerpo sin cabeza ni cabeza sin cuerpo. O como decía San Agustín, el Cristo total alabando a Dios. Ahí está Jesucristo ejerciendo su sacerdocio. Sacerdocio que es poder entrar en la presencia de Dios. Recordemos por allá en los tiempos de Moisés, le decía Dios a Moisés: tú eres el único que pasará esta línea. Si alguien pasa de allá del pueblo o un animal, hay que matarlo. Así eran en aquellas épocas, para no entrar en el terreno de lo sagrado. Y en el terreno sagrado solamente puede estar el que Dios permita, y al que le permite le da ese don sacerdotal. Y entonces, como Moisés era de la tribu de Leví y todos los levitas quedaron constituidos sacerdotes, Moisés estaba ahí, aunque el que ejercía era su hermano Aarón, el sacerdocio de Aarón.
pero toda la tribu de Leví era la que tenía que estar pendiente de estas cosas y Moisés pertenecía allí. Entonces Moisés podía estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Por un designio especial que Dios le permitió a Moisés en ese momento. Y luego para las celebraciones así generales con el pueblo y los sacrificios, a Aarón y el sacerdocio de Aarón, etcétera, etcétera. Pues Dios ejerce su fuerza, su presencia, su amor, su gracia, su salvación cuando la asamblea se reúne. Si no hay esa celebración, Dios no tiene presencia, no hay espacio para Él. Y por eso es importante que haya sitios, espacios en tiempos y lugares para que Dios pueda ejercer su obra. Por eso es importante que existan los templos como en este momento. Es importante que exista el sacerdocio, es importante que existan las celebraciones. Y por eso, en nuestro caso, en la iglesia, el mundo ya está consagrado a Dios Padre, y lo consagró Jesucristo con su ejercicio sacerdotal. ¿Cuál es el ejercicio sacerdotal de Jesucristo? Lo mismo que los antiguos sacerdotes, los sacrificios. Pero el sacrificio que hace Jesucristo es en sí mismo. Por eso Él es el Cordero de Dios. Los sacerdotes del Antiguo Testamento sacrificaban animalitos con ciertas condiciones, pero recordemos que Juan Bautista es el primero que reconoce, ese es el Cordero de Dios, es decir, ese es el único que puede dar la vida por la salvación del mundo, y la dio en la cruz. Y esa cruz se convierte en instrumento de salvación, porque allí se da el sacrificio. El sacrificio es que la humanidad entera, llena de mal y de pecado, por fin presenta a un ejemplar, por decirlo así de manera rápida. El mejor ejemplar que puede presentar la raza humana para el sacrificio es Jesús. Ninguno de nosotros sirvió para ese sacrificio, solo Él. Por eso se encarna como uno de nosotros y se presenta el sacrificio en favor de todos nosotros, y cuando Dios lo levanta de entre los muertos, crea una vida nueva para nosotros. Eso es lo que dice Jesucristo por allá en el capítulo 14 de San Juan: tengo que ir al cielo a prepararles un sitio, porque no hay sitio para nosotros. Ya no es el paraíso porque se cerró, porque allá quedó la serpiente, allá quedó el pecado, el mal y todos los orígenes de todos los males que vamos cargando. Y aquí esto tampoco pertenece a nosotros, estamos apenas de paso. Esto mortal y temporal, pues de paso, y tampoco es nuestro. Y por eso dice el mismo San Juan: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios tiene que hacernos un sitio allá en el mundo de Dios, un sitio donde nosotros tengamos lo mismo que ahora Cristo tiene: carne viva, carne resucitada, pero carne eterna, no como en este momento nosotros que tenemos carne que muere. Necesitamos un sitio donde podamos vivir los humanos carnales, pero con carne divina, carne que no muere, cuerpo glorioso. Y todas estas condiciones, no existía eso, hay que crearlo. Y Dios o Jesús lo está creando, y cuando ya está listo volverá por nosotros, dice allá la palabra en ese capítulo 14. Por eso hay que darle espacio a Dios aquí en este mundo a través de los tiempos y de los lugares. Y los tiempos se dan a través de esas fiestas que proclaman toda la acción de Dios, así como en el Antiguo Testamento tenemos aquí en el capítulo 23 del libro del Levítico: se celebrará la Pascua tal tiempo y durante tanto tiempo, y se presentará de esta manera, y la fiesta de las tiendas, las fiestas de los panes ácimos, etcétera, etcétera. Cada fiesta va representando o viviendo una de esas cualidades de Dios que el ser humano necesita. Así era en el Antiguo Testamento, pues ahora en el Nuevo Testamento es el mismo sentido. Todo lo que el ser humano necesita se da en esas fiestas. Nosotros tenemos la Pascua igual que los judíos, pero con un nuevo sentido. Ya no con el sacrificio de animalitos, sino con el sacrificio del verdadero Cordero de Dios, que muere y resucita de entre los muertos. Ahora tenemos esa gran fiesta, y es el eje principal de todas nuestras celebraciones. Y participar de lo que se realiza en Semana Santa es adquirir todo lo que Dios tiene para nosotros, y eso como llena el espíritu, queridos hermanos.
De las cosas más bonitas que he vivido desde niño es poder participar de Semana Santa, ir a las procesiones y todo esto. Desafortunadamente y por la pandemia pues no hemos podido, pero se comprende por la situación. Pero cómo quisiera yo como sacerdote otra vez tener esas celebraciones así multitudinarias, ojalá, y que podamos participar y caminar en procesión para que Dios esté actuando con nosotros. Ese es el significado de una procesión. Dios va caminando con su pueblo, ahí va con nosotros, y eso que Él hace en medio de su pueblo, cada uno de nosotros lo recibe, y por eso empezamos a tener esa alegría que será plena cuando ya estemos en aquel sitio que Jesús nos está preparando. Por eso es importante celebrar, especialmente nos dice la iglesia, el día en que tenemos la Pascua, los domingos. Todos los domingos. Y la Pascua grande, esa que tenemos en Semana Santa. Y la otra Pascua que también es importante, la de Navidad, la encarnación del Hijo de Dios, son los ejes principales de estas celebraciones. Y cuando uno tiene a Dios en medio, Dios empieza a realizar obras maravillosas, obras grandes, obras que reflejan lo que es nuestra naturaleza renovada ahora por la muerte y resurrección de Cristo. Si uno no quiere eso, como le pasó a Jesús cuando fue a su pueblo, Él vino a ofrecerse como el cordero y lo echaron a patadas allá y ofendido. ¿Acaso este no es el carpintero? Como explicamos en domingos anteriores, es un judío como de segunda o tercera, más o menos. Un judío de primera es aquel que tiene una tierra, una heredad. Y los que no tienen heredad, entonces pues les toca cualquier oficio por ahí. Este es un carpintero, es decir, un tectón, se decía ya, uno que arregla todo. Trabaja como en eso de la construcción, sabe cómo construir cosas, cómo arreglar cosas. El tectón, que se traduce así como carpintero en español, que no es preciso, pero digamos que nos sirve. Y entonces Jesucristo pasa como un judío así como de tercera. Y fuera de eso ofendido. ¿Este no es el hijo de María? Decir el nombre de la madre en aquellas épocas era dudar de la paternidad del padre. Algo sabía su familia pues de esa situación rara que pasó con María y José, y se la cantan ahí. ¿Acaso usted no es el hijo de María? Y etcétera, etcétera. Entonces, cuando se desprecia a Jesús, que es la salvación misma, que es la vida eterna misma ahí delante, la vida abundante, cuando uno no quiere a Dios, lo echa, no le da espacio, no le da tiempo, no le da lugares. Y por eso dice Jesús, aquí no se puede hacer nada porque no tienen fe. El mundo está más o menos como en Nazaret en aquellas épocas. Ya se está echando a Jesús de muchos lugares. En Europa se dice, ya la fe, ¿todavía existe eso? Así. O eso no viene al caso, eso ya no tiene ningún tipo de importancia. Más bien dediquémonos a sacar el mundo adelante a punta de ciencia, tecnología y otras cosas que producimos como seres humanos. Y ya lo de fe, y gente que lo proclama en cantidades, proclaman que son ateos, que ya eso de la fe y esas cosas ya. Y eso ya está empezando a pasar aquí entre nosotros, a quitarle espacio y tiempo a Dios, no solo socialmente, sino ya en el corazón, en la mente, en los estudios, en los lugares, en cualquier cantidad de lados, ya se le empieza a quitar el sitio. Cuando Dios no tiene sitio, no tiene cómo expresarse. Él no lo puede hacer a la fuerza, porque se acepta a Dios a través de la fe. La fe es una adhesión amorosa a Él, una aceptación de todo su mundo, de toda su gracia, de toda su fuerza, de todo su amor, y eso se hace por fe, no por obligación. Cuando los judíos, por ejemplo, que estamos viendo ese evangelio, el capítulo 6 de San Juan, lo estamos viendo los domingos, Jesucristo recibe un rechazo total, duras son estas palabras y la gente se va. Pues solamente queda el grupito de los discípulos y Jesús también pregunta, ¿ustedes se quieren ir? No hay problema. Afortunadamente Pedro responde, ¿y a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna?
Esa debería ser nuestra primera respuesta. ¿A quién más vamos a ir? ¿Quién tiene respuestas para la vida eterna como las que tú tienes? ¿Dónde podemos conseguir eso? Ese es el primer caminito para abrir espacio a la fe y abrirle espacio a Jesús. Por eso, hermanos, ojalá podamos pedirle al Señor constantemente, como decía ya Jesús, que envíe obreros a su mies, porque ya la cosecha está lista. Cuando se dice eso es porque ya todo está mal, todo está pésimo por todo lado. Y los que no tienen alegría o son pesimistas, esto se acabó, no hay nada que hacer. Jesús decía esa frase, ya la cosecha está lista. ¿Para qué? Para recibir a Dios. Precisamente cuando falta Dios, precisamente esa es la forma en que empezamos a realizar el trabajo, pero hay que pedirle obreros a Dios. Los obreros los hace Dios. A los que les regala el don de la fe, para que con ánimo, con fuerza, con entusiasmo y sobre todo con una entrega hasta la muerte si es necesario, estilo mártir, pueda llevar esta fe. A lo largo de la historia se va viendo cómo en algunos momentos sube el entusiasmo de fe, en otros se baja totalmente, pero Dios nunca abandona a su pueblo. Cuando se baja, siempre envía a alguien, como pasó allá en el pueblo de Israel. Se fueron todos con los Baales, pues solamente uno, el gran profeta Elías, fue el que quedó con Dios, uno. Y ese fue suficiente para volver otra vez a tener a Dios en medio de su pueblo. Por eso, queridos hermanos, cuando las cosas están mal, hay que rogar a Dios que envíe a aquellos que nos van a volver a entrar en el mundo de Dios. Eso lo necesitamos ahora y parece que con urgencia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces.
Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, y oramos especialmente por María Elena Rodríguez, al cumplir 9 días de fallecida, y Rodolfo y Gregorio Suárez Bernal. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes
los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Hemos recibido, Señor, este sacramento, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don de su amor inefable nos aproveche para la salvación por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.